Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El programa Horizontes agradece el apoyo de APM Terminals para la producción de este programa. Gracias amigos televidentes por estar en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo por Expert TV. Les recuerdo que mañana este programa se repite a las 5:30 de la mañana y a la 1:30 de la tarde. La semana pasada estuvimos conversando con la embajadora del Reino de los Países Bajos sobre el tema de las relaciones político-diplomáticas, económicas, de cooperación, etcétera, entre el Reino de los Países Bajos y Costa Rica. En esta segunda oportunidad, señora embajadora, vamos a conversar sobre temas un poco más de la calle, por decirlo así, porque una de las cosas, embajadora, que se ha estado discutiendo mucho en Costa Rica y en América Latina, inclusive en Uruguay, ya es parte de la legislación de ese país, es sobre si se debe o no despenalizar el uso de cannabis o marihuana en Costa Rica, también si se debe o no permitir la fecundación in vitro, y también, embajadora, un tema que también ha estado debatiéndose mucho en este país y ya en Argentina también es parte de la legislación, que es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Holanda es un país que ha avanzado mucho sobre estos tres temas y me gustaría su opinión al respecto. Muchas gracias, Denis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la embajada. Es un gran gusto recibirlo aquí y estamos en el estilo de Van Gogh, porque se descubrió recientemente un nuevo Van Gogh. En cuanto a los temas, son temas muy importantes en la política holandesa y son temas también que llevan una larga historia en el debate y en la historia en general de Holanda. Permítame explicar un poco cuáles son las políticas en los tres temas de las drogas, la fertilización in vitro y el matrimonio para parejas del mismo sexo. En cuanto a las drogas, al igual que Costa Rica, Holanda, trabajamos mucho en campañas de información, de sensibilización de personas, de jóvenes, para informarles sobre los riesgos, los peligros de las drogas. En Holanda no tenemos una venta libre de drogas. Muchas personas creen eso, pero no es la realidad, no es la verdad. Pero sí tenemos una política que llamamos la política de tolerancia. Y eso es una política que tolera el uso de drogas suaves. Llamamos estas drogas suaves. Son drogas como cannabis. Cannabis es marihuana y hashish. Y eso se permite, se tolera, pero bajo condiciones muy estrictas. Y es un resultado de nuestra política de las drogas que tiene dos ejes. Es importante de salvaguardar la salud de la población y por eso tenemos esta distinción entre drogas suaves y drogas duras, porque los riesgos, los peligros de las drogas suaves son menores que las drogas duras. Y por eso es importante que no hay posibilidades fáciles para gente que usan las drogas suaves para entrar también en el circuito de las drogas duras. También tenemos una política de prevención y tal vez de persecución de drogas duras, de venta de drogas duras. Y ver cómo podemos luchar, combatir la molestia de la criminalidad y la criminalidad que son relacionados con venta de drogas. Es decir que en Holanda sí se tolera el uso de las drogas suaves, como yo le dije, pero bajo condiciones estrictas.
Las condiciones son así. Es solamente permitido usar o comprar drogas en una cantidad límita y se compra solamente en lugares específicos que se llaman coffee shops. Y no es permitido vender a jóvenes, a personas de menor edad. Tiene que tener 18 años. Y también no es permitido de hacer publicidad. Y también los lugares, los coffee shops, no se pueden encontrar muy cerca de las escuelas o de los colegios. Algo importante también es no es permitido vender drogas duras en los coffee shops. Bueno, todo eso forma parte de la política de Holanda. Hablamos de otro asunto, del matrimonio para parejas del mismo sexo. Es algo que fue introducido en 2001 y fue un resultado de una fuerte convicción de que los derechos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, voy a decir LGTB o LHBT, que estos derechos son derechos fundamentales, derechos humanos alienables. El gobierno de Holanda lucha muy fuertemente en contra de la discriminación y en favor de la igualdad de derechos humanos. Tenemos el matrimonio para parejas del mismo sexo en Holanda desde 2001 y es un matrimonio civil. También es posible, pero es una decisión de las iglesias, por ejemplo, de realizar estos matrimonios también. Y si lo hacen también, hay hay una variedad de lugares en donde se realizan el matrimonio para parejas de mismo sexo en Holanda, en iglesias, por ejemplo. Vamos a conversar, embajadora, después de la pausa sobre el tema de la fecundación in vitro y cómo ha cambiado estas legislaciones a la sociedad holandesa. Ya regresamos. APM Terminals, empresa holandesa especializada en el desarrollo y operación de terminales de contenedores, con presencia en 68 países. APM Terminals. El programa Horizontes es patrocinado por RIU Hotel and Resorts. Restaurante El Mediterráneo le ofrece las más exquisitas, variadas y tradicionales comidas de Turquía, Grecia y Rumanía. Tenemos para el deleite de su paladar lamnet, ensalada griega, hojas de parra, papas rumanas, gyros, postres, café turco
y bebidas naturales, así como vinos y licores internacionales. Estamos ubicados en el Centro Comercial El Cruce, local número 1, frente a Scotiabank en San Rafael de Escazú. Para sus pedidos y reservaciones, 2289-8153. Venga y siéntese en un pedacito del Mediterráneo en Costa Rica. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Muebles hay de muchos tipos, son demasiado fáciles de hacer. Solo se necesita madera, un serrucho, clavos, martillo, barniz y tiempo. Pero son pocos los que pueden ofrecer muebles de calidad. En La Artística cumplimos 80 años de hacerlo. Por eso es muy probable que algunos de los muebles de tu casa los hayas comprado aquí. Y seguramente es ese que sigue en excelente estado después de tanto tiempo. Vení y celebra con nosotros estos 80 años de calidad y aprovecha Artis cuotas 0% de interés. Reinventate. ¿Quiere ampliar los horizontes a su negocio? Anúnciese con nosotros. Somos la mejor alternativa comercial y tenemos las tarifas más económicas. Le hacemos su anuncio de forma gratuita si usted lo necesita. Llámenos 8887-5844. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con la embajadora del Reino de los Países Bajos aquí en San José sobre temas, embajadora, que han dado mucho que hablar en los últimos días en Costa Rica y en general en América Latina. Me faltó, embajadora, quizás en 2 o 3 minutos que nos pueda decir sobre el tema de la fecundación in vitro para ver cómo ha cambiado después de esta legislación en Holanda a la sociedad holandesa. Sí, la posibilidad de fecundación in vitro ya existe desde hace mucho tiempo. En los 80s realizamos los primeros esfuerzos de la fecundación in vitro y cumplió 30 años este año la primera persona que nació gracias a la fecundación in vitro. Y en Holanda también hay regulaciones, hay 13 clínicas y es posible de ir a estas clínicas con una declaración médica y el Seguro Social cubre los pagos, los gastos de 3 tratamientos de fecundación in vitro. Y bueno, yo mismo en mi vida personal he visto cambios grandes porque tengo amigos que ahora tienen hijos gracias a la fecundación in vitro. Y si hubieran vivido por ejemplo, las 70s, no podrían haber tenido hijos. Sí. Y bueno, están muy felices por eso. Una de las cosas, embajadora, que se ha estado hablando acá mucho es algunos conceptos. Por ejemplo, se ha dicho que si se legaliza el uso de marihuana o de cannabis en Costa Rica, eso podría generar un consumo completo y absolutamente desbordado de drogas en este país, que podría provocar inclusive que Costa Rica se convirtiese en una pulpería, digámoslo así, o en un negocio, un abastecedor de drogas. Se ha dicho que el matrimonio entre personas del mismo sexo destruiría la familia tradicional. Usted me decía durante el corte que en Holanda no solamente se pueden casar, sino que también pueden adoptar niños y niñas. Y no por eso la sociedad holandesa es más corrupta o menos corrupta o ha sido una sociedad en decadencia. En fin, Holanda es un país desarrollado, es una sociedad completamente desarrollada. Y la pregunta que me salta, embajadora, en este momento es ¿cómo ha cambiado la sociedad holandesa? ¿Se ha venido al suelo la familia holandesa? Hoy por hoy son los holandeses más o menos adictos a las drogas. En fin, ¿cómo cree usted que ha variado la sociedad holandesa después de que han legislado sobre esos temas?
Sí, bueno, hemos visto grandes cambios desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y cambios que en muchos casos son cambios positivos. Y, por ejemplo, en el caso del matrimonio de parejas del mismo sexo, bueno, ahora hay personas que están muy felices porque, bueno, pueden casarse y pueden tener los mismos derechos que un hombre y una mujer que se casen. En el campo de las drogas hemos visto, según un estudio, que el uso de cannabis, es decir, de marihuana y de hachís, es menor en Holanda en comparación con otros países, por ejemplo, en la Unión Europea o en los Estados Unidos. Bueno, en se ve que sí hay cambios en la sociedad y estos cambios son también un resultado de una evolución en la sociedad y resultan también de las discusiones, del debate que hay en la sociedad. Embajadora, algunos quizás pueden ver a Holanda como un país libertino, o sea, que hay una gran un libertinaje más que una libertad. ¿Qué le diría usted a quienes piensan que Holanda es un país de libertinaje, de que ahí se puede hacer de todo, de que es, en pocas palabras, el país donde la gente pueda hacer lo que le dé la gana? En fin, porque sí es importante mencionar, embajadora, que Costa Rica se ha presentado siempre como un país de una gran libertad, de una gran democracia, etcétera, pero sobre ciertos temas se vuelve un país muy recalcitrante y un país sumamente cerrado. En el caso de Holanda, cuando la gente piensa que es un país libertino y que ahí va a caer o va a llover fuego del infierno, ¿qué le diría usted a esas personas? Sí, bueno, los Países Bajos han siempre sido y somos todavía un país libre y abierto. Somos pioneros también y creo que es importante resaltar este hecho que somos pioneros. Por ejemplo, en el matrimonio de las parejas del mismo sexo, fuimos el primer país en el mundo. Ahora hay 15 países donde es posible de casarse. Y también con el asunto de fecundación in vitro en los 80s, estuvimos también pioneras. Y para Holanda, la igualdad de derechos humanos, como es proclamado en la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, es algo muy importante. Y creemos que con la igualdad, más igualdad y con respeto de los derechos humanos y no discriminación, podemos trabajar en un mundo que es más estable y más próspero. Y con esto, embajadora, cierro. Usted mencionó en el primer segmento tolerancia y respeto, que yo pienso que es la base fundamental para que la sociedad camine correctamente. Estamos conversando con la embajadora del Reino de los Países Bajos. Ya regresamos. ¿Quiere ampliar los horizontes a su negocio? Anúnciese con nosotros. Somos la mejor alternativa comercial y tenemos las tarifas más económicas. Le hacemos su anuncio de forma gratuita si usted lo necesita. Llámenos 8887-5844.
mezcla de lo mejor que hemos fabricado. Nuevo Subaru XV Crossover. Tracción permanente en las 4 ruedas. Es calidad, es Subaru. Hola, en Copeservidores estamos de su lado y queremos ayudarle a tomar el control de sus deudas. ¿Le ha pasado alguna vez que el pago de sus tarjetas, sus préstamos y hasta la deuda del carro se le salen de control? Si es así, existe una solución: refundición de deudas. Es una opción que le permite unificar todas sus deudas y pagarlas con una cuota mucho más baja. Ya lo sabe, no deje que sus deudas le quiten el sueño. Si tiene alguna duda, llámenos y afíliese ya. Recresco Costa Rica Limitada. Recresco Costa Rica Limitada es una empresa que, más allá del lucro, está verdaderamente comprometida con la conservación del medio ambiente. Bajo su lema, reciclamos materiales para el futuro. Nuestra vocación está en el rescate y transporte de los residuos urbanos e industriales aprovechables para introducirlos en la cadena del reciclaje. Recresco Costa Rica Limitada. El programa Horizontes es patrocinado por RIU Hotel and Resorts. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. APM Terminals trabaja con los más altos estándares, prácticas éticas e involucramiento con las comunidades donde opera. APM Terminals, con presencia en 68 países. Estamos en la parte final de este segundo programa dedicado a conocer sobre el Reino de los Países Bajos y ese país, embajadora, que es tan interesante de conocer, porque no solamente es un país sumamente desarrollado, es un país muy hermoso. Yo siempre he dicho que Holanda es como un jardín donde se vive muy apaciblemente, muy bonito, y sobre todo donde, embajadora, uno aprende de que la democracia no es solamente ir a votar cada 4 años y elegir al presidente o al primer ministro como hacen ustedes, sino que la democracia es mucho más que eso, es reconocer derechos y sobre todo defender derechos en todo sentido. ¿Cómo ve la embajadora del Reino de los Países Bajos a la sociedad costarricense sobre estos 3 temas que son tan intensos y que generan mucho debate, embajadora? Sí, bueno, con mucho interés seguimos el debate aquí en Costa Rica sobre el tema de la fecundación in vitro y también sobre el tema del matrimonio, las parejas del mismo sexo. Y creo que es muy importante que se habla de estos temas y que se debate porque, como yo dije antes, es una evolución en el país y es importante que hay plataformas de discusión, que personas tomen sus posiciones y es interesante ver que hay esta dinámica ahora en este país. Y para Holanda estos temas son temas importantes y también en nuestra política exterior estamos tratando, por ejemplo, de promover los derechos humanos y tenemos un programa para Centroamérica y justamente estamos apoyando iniciativas, una iniciativa en conjunto de SICA para evitar prevenir la violencia contra las mujeres, algo muy importante en la política de derechos humanos, y también tenemos proyectos para grupos de LGBT. Y es que, embajadora, una de las cosas, y con esto voy terminando, es que Costa Rica tiene que ir buscando sacar ese concepto del Estado católico y ser un Estado laico para poder tener mayor flexibilidad para tocar estos temas. Porque
definitivamente yo recuerdo cuando se estuvieron hablando sobre los temas de si sí o si no se podía o no se podía dar educación sexual en las escuelas y en los colegios, la Iglesia siempre tuvo una posición muy desfavorable a lo que hacía el gobierno, y me parece que una cosa tiene que proponer la Iglesia en temas de fe y otra cosa es en temas prácticos lo que el Estado tiene que hacer. Porque si no, embajadora, estamos hablando en un doble discurso. El país más democrático es el país que tiene cierta resistencia a aprobar derechos fundamentales de las personas, como es el derecho de que usted, si quiere, se casa con quien usted quiera, si usted quiere tener hijos, los puede tener de alguna forma, si la ciencia le permite tenerlos, poder tenerlos. Y también, embajadora, escuché en un programa del Discovery Channel decir que desde que se aprobó y legisló para despenalizar el consumo de marihuana en Holanda, bajó considerablemente el consumo de drogas más fuertes en Holanda, como decir cocaína, LSD, heroína, etcétera, lo cual me parece muy importante y muy interesante. Sí, pero importante destacar que tenemos desafíos de mostrar también a los jóvenes que hay peligros en el uso de eso, porque es un grupo que hemos visto que hay más uso de los cannabis, por ejemplo, y es con campañas de sensibilización que también vamos a tratar de este asunto. Y ya con esto, embajadora, termino. Yo siempre he dicho que los diputados a legislar y los curas a rezar. Embajadora, muchas gracias por haber estado en Horizontes. Nos vemos como de costumbre la próxima semana por Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Embajadora, muchísimas gracias. Buenas noches. El programa Horizontes agradece el apoyo de APM Terminals para la producción de este programa. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo.